Si ves que alguna te quedó de diferente tamaño, o sea, que te quedaron algunas más grandes, por ejemplo, esta, te quedaron más grandes, no importa. Eso las deja para ti y reparte las otras. Hola familia, bienvenidos a Loco por las Carnes. Hoy te traigo una receta especial. Yo soy Hiker Márquez y hoy te voy a hacer unas albóndigas, pero como todo lo de Loco por las Carnes, se complica un poquito. Hoy te voy a hacer unas albóndigas magníficas. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Para la receta de hoy voy a utilizar 20 gramos de pasta de tomate, una cebolla morada, 10 gramos de salsa de tomate o ketchup, unos 5 gramos de orégano, un pepinillo y un pimiento o medio pimiento verde bien cortadito. Voy a utilizar 200 gramos de queso parmesano, 2 tomates, una libra de carne molida, apanadura 80 gramos y 2 huevos. Bueno, lo primero que voy a hacer es echar en un bol los huevos, la carne molida, la apanadura y el queso. Todo esto lo voy a mezclar bien con las manos, por supuesto. ¿Qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas bolitas lo más redondas que salgan, pero bien apretaditas, bien ajustaditas. De unos 5 o 10 gramitos más o menos cada uno. Si ves que alguna te quedó de diferente tamaño, o sea, que te quedaron algunas más grandes, por ejemplo, esta, te quedaron más grandes, no importa. Eso las deja para ti y reparte las otras. Una vez que el aceite alcance la temperatura de los 180 grados, ya está listo para adicionar nuestras albóndigas. Las albóndigas siempre se van a sellar. Las vamos a sellar en aceite para luego preparar la salsa y adicionarlas a la salsa. Una vez que ya estén selladas, no es freírlas completas. Una vez que ya estén selladas, las voy a pasar para otro recipiente donde las voy a reservar. ¿Por qué? ¿Por qué las estoy sellando? Las estoy sellando porque al adicionarlas a la salsa, así no se desbaratan. De esta manera se quedan redonditas y no se desbaratan las albóndigas. Por eso es que preferentemente siempre hay que darle un selladito para que se le forme una cortecita. Miren, no sé si ustedes oyen, pero miren. Con esa cortecita ya no se va a desbaratar la albóndiga. Bueno, una vez que ya la tengamos así, ven que no es freírlas completamente, es que cuando usted la toque con el utensilio que esté cocinando, no se les vaya a desbaratar. Cuando ya tengan esa consistencia, la vamos a reservar y vamos a pasar para el próximo paso. Próximo paso es preparar la salsa. Vamos a utilizar una olla un poquito más honda donde vamos a preparar la salsa. Vamos a adicionar un chorrito de aceite. Vamos a esperar unos segundos a que se caliente el aceite. Y lo primero que vamos a adicionar es el tomate. Una vez que ya tengamos el tomate, vamos a puntear con la sal. Vamos a adicionarle la cebolla, el pimiento verde. Y todo esto lo vamos a revolver. Vamos a esperar a que se sofría. Y una vez sofrito, entonces vamos a adicionarle los otros condimentos, las otras especias. Una vez que tengamos ya la cebolla y el tomate, que es lo primero que se marchita, ya marchito, vamos a adicionarle un vaso o una taza de 4 onzas de vino blanco. En este caso yo estoy utilizando vino blanco, pero usted puede utilizar el vino que tenga, ¿no? Ahí le adicioné la pasta de tomate y ahora voy a adicionarle la salsa de tomate. Voy a adicionarle también ahora, en este momento, el pepinillo y voy a adicionarle parte de las hojas de orégano, bien pulverizadito. Todo esto lo voy a revolver
y voy a esperar unos 2 minuticos o 3 minutos a que todo se concentre bien, todos los sabores se mezclen para adicionarle las albóndigas. Cabe resaltar que una vez que ya se termine la salsa, o sea la preparación junto con las albóndigas y con todo ya listo, es que se debe de darle el toquecito final con la sal. Siempre se debe de dejar suave de sal para que no se nos vaya a pasar de sal, ¿ves? Para que no quede salado, que si queda salado sí, no hay quien se lo dispare. Bueno, ya le llegó la hora de adicionar las albóndigas porque ya está casi listo. Vamos a adicionar nuestras albóndigas. Ahora la vamos a tapar con la salsa. Si la salsa no alcanzara para cubrir todas las albóndigas, ¿qué es lo que hay que hacer? O le adicionas agua o le adicionas más vino. En este caso yo le voy a adicionar lo que me queda aquí de vino, que más o menos viene siendo otro vaso más de 4 onzas. Y con todo eso, miren, no se cubrió, pero no importa, lo vamos a dejar ya así para luego adicionarle el punto final de sal. Una vez pasado 20 minutos ya podemos retirar de la candela nuestras albóndigas. Ya esto está listo para emplatar. Bueno, señores, así quedan nuestras albóndigas. Mire cómo quedan de ricas. Esto tiene una pinta maravillosa. Le adicionamos un poquito de salsita. Y ahora, como último toque, le adicionamos un tincito de orégano. Mire cómo está. Se ven deliciosas, la verdad. Bueno, señores, así queda nuestras albóndigas. Vamos a probarlas. En el centro están bien cocinadas. ¿Bien? Están bien cocinadas. Vamos a probar. Magníficas. No le hace falta de nada. Es una verdadera bomba de sabor. Están bien suavecitas por dentro. Están jugosas. El queso le aportó un sabor delicioso. Como se le siente el sabor a la salsa de espagueti. Así mismo. Ese mismo sabor. Ese saborcito al orégano. El orégano del final le dio un toquecito espectacular. Sabe a masa, a la pizza, al sabor de la pizza con el orégano, con el queso. Es una mezcla de sabores que no sabes distinguir. Si no supieras que te estás comiendo unas albóndigas, no supieras distinguir el verdadero sabor. Se siente el sabor a carne de res, pero se siente también el sabor del vino. El jugo de tomate, la salsa de tomate, adoptó un sabor delicioso con esta mezcla que hemos hecho. De salsa de tomate, o sea de ketchup, con pasta de tomate, más el frescor del tomate que se añadió. Es delicioso. El pepinillo, el pimiento verde le da ese amargor característico, ese sabor fuerte. No es picante, ese sabor fuerte de pimiento se lo dio espectacular. Esto quedó magnífico, de verdad que sí. Esta receta, háganla. Hagan esta receta, no se van a arrepentir. Un abrazo muy grande, deseo que le haya gustado, ojalá que le haya gustado mucho el video.
Lo hice con mucho cariño para todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que se están suscribiendo al canal. Me están apoyando muchísimo. Muchas gracias. Muchas bendiciones, señores. Los espero en la próxima para disfrutar de otra receta de Loco por la Carne. Chao. Bendiciones.